Bien, comenzamos, ¿no? Acá, en todo caso, revelar lo descubierto. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo compartir el resultado de la investigación. El resultado de la investigación se comunica mediante un reporte escrito. Este reporte, este reporte puede adquirir diferentes formatos, como un libro, un artículo para revista académica o científica, o diario de divulgación general, la presentación EPC, un documento técnico o una tesis de grado. ¿Ya? Entonces, aterrizamos en la tesis de grado. Por tanto, la tesis de grado es el reporte escrito de la investigación que el aspirante al grado de licenciatura, maestría o doctorado presenta ante un jurado universitario para su aprobación. Es importante recordar que la condición principal de una tesis es que se realice una recolección de datos y se interpreten, proyecten e interrelacionen entre ellos. Si no hay recolección de datos o análisis, quiere decir que no es tesis, es un simple proyecto. El formato de presentación del documento, bueno, aquí ya adelanto cómo va a ser el documento, debe regirse a las normas APA vigentes o al formato entregado por la universidad. Es recomendable que antes de comenzar a escribir el reporte se establezcan las normas o recomendaciones a utilizar. Por lo general es el APA o la universidad, la Facultad Politécnica en este caso, le va a dar el formato que ellos que han establecido que son en realidad normas APA, ¿no? Con una que otra modificación, porque APA son en realidad recomendaciones. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura del reporte de investigación? Acá les voy a dar una estructura general. Ahora, la universidad, la unidad de posgrado puede modificar un poco esta estructura o ustedes como autores del reporte, autores de la investigación y autores del reporte también, de acuerdo a su conveniencia, pueden variar la forma como se va a presentar esto. Por eso dice acá, no existe una única manera de estructurar los reportes. Cada investigador posee un estilo propio. Por ello es difícil presentar un esquema rígido como guía. No obstante, y más allá de las preferencias personales, toda tesis debe incluir al menos 5 grandes capítulos. ¿Cuáles son? El capítulo 1, introducción, el 2, marco teórico, el 3, marco metodológico, el 4, análisis de los datos y el 5, conclusiones. ¿Ya? El nombre y la cantidad de capítulos puede variar en función del tipo de investigación o del criterio del investigador o de la universidad. Partes preliminares, este es el cuerpo del reporte, las partes preliminares son cubiertos, tapa, abstract, índice, resumen ejecutivo. Partes finales, referencias bibliográficas, anexos, currículo vitae. Bien, ahora vamos a entrar en mayor detalle. Primero vamos a ir por las partes preliminares, luego el cuerpo del reporte, luego las partes finales. Y a medida que está explicando, yo le voy a indicar qué es lo que tienen que entregar para este módulo. O sea, qué capítulos tienen que entregar ya y cómo van a proyectar los otros capítulos. Porque es importante que ya ustedes comiencen a tener su modelo de la tesis de grado, porque falta poquito ya para que tengan que elaborar. Entonces ya vayan dándole un cuerpo a la tesis de grado. Y lo más importante es de que cada capítulo es independiente del otro, es decir, ustedes pueden escribir ahora un capítulo en un cuaderno, otro capítulo en otro cuaderno, etcétera, y luego todo lo que vayan avanzando capítulo por capítulo, después juntarlos, como lo que hemos hecho ahora. Comenzamos por las partes preliminares. Primero, la cubierta o tapa tiene que tener el logotipo de la universidad, facultad, unidad de investigación, título de la investigación, nombre del autor, lugar y fecha. ¿Ya? Pueden pedirle la unidad, la facultad politécnica, mejor dicho, la escuela superior tiene un formato, ¿no? Pueden pedir ahí que les dé la tapa, cómo tiene que ser la tapa del
de la tesis. Y ya pueden ir estructurándola. Ahora, importante el título. El título describe en pocas palabras el contenido de la investigación. No olviden, debe ser sintético, claro y preciso. No es necesario, por ejemplo, que el título, ustedes digan implementación de tal y tal cosa para los estudiantes de la carrera de tanto, de la universidad tanto, del curso tanto, etcétera. No es necesario que diga todo eso, simplemente implementación de una forma general, porque eso de para quiénes son y de qué universidad, de qué carrera, eso va en los objetivos generales. Entonces, el título tiene que tener pocas palabras, pero esas pocas palabras tienen que reflejar el contenido de la investigación. Luego va a haber una ficha técnica que se llama abstract en inglés, donde va a contener el título, es un cuadrito, el título de la investigación, el nombre y datos del autor, el nombre del profesor guía, descriptores clave, el nombre del programa académico, el problema que se investiga, el objetivo, el contenido del documento. Ahora, para la entrega, para este fin de semana, estas partes preliminares no es necesario, ¿ya? Solamente yo les estoy mostrando cómo va a ser la tesis de grado para que ustedes ya vayan armándola. Luego, índices. Acá, esto es importante. Tiene que tener un índice, una tabla de contenidos, donde estén los capítulos, títulos, subtítulos diferenciados por numeración progresiva y o tamaño. Luego tiene que haber un índice de tablas. Aparte de eso, un índice de figuras. En el índice de figuras tienen que ir las figuras, tablas, cuadros, gráficos, dibujos, diagramas, mapas, etcétera, ¿no? Entonces, las tablas también pueden ir dentro del índice de figuras, pero a veces se acostumbra tener el índice de tablas separado. Luego tiene que haber un resumen ejecutivo que se tiene que escribir al final en español y en inglés. Se refiere de forma breve al problema de investigación, objetivo general, hipótesis, metodología utilizada, resultado del análisis de datos y conclusiones inferidas en el proceso investigativo. El resumen ejecutivo provee información resumida de qué se investigó, o sea, cuando usted escribe el resumen ejecutivo, que máximo tiene que ser media página, tienen que decir qué se investigó, por qué se investigó, cómo se investigó y cuáles son los resultados finales. Listo, eso, media página máximo. Pero esto sí se escribe al final, porque todavía no han hecho la investigación y no saben cuáles son los resultados finales. Bien, entonces ya esas son las partes preliminares. Ahora veamos el cuerpo del proyecto, o el cuerpo de la tesis, del reporte, mejor dicho. Introducción, el capítulo introducción. El capítulo de introducción este es el título, va a tener un subtítulo que se va a llamar introducción. Aquí van a escribir casi lo mismo que el resumen ejecutivo. Se va a escribir al final. Debe referirse o refiérase de forma breve al problema de investigación, al objetivo general, a la hipótesis, a la metodología utilizada, a los resultados y a las conclusiones inferidas en el proceso investigativo. La introducción provee información resumida de qué se investigó, por qué se investigó, cómo se investigó, cuáles son los resultados finales. Casi lo mismo que el resumen ejecutivo, pero un poquito más ampliado, porque aquí habla cuál ha sido la metodología utilizada, los resultados, etcétera, etcétera. Eso sí, al final. Luego, el punto 1.2, aquí viene el planteamiento del problema. Esto se refiere al planteamiento del problema. Acá, para plantear el problema, se debe responder a las preguntas: ¿cuál es la situación, condición no deseada o el vacío de conocimiento que pretende resolver? ¿Cuál es el problema raíz o de fondo al cual se va a dar una explicación o propuesta de solución? A continuación se formula el problema raíz identificado y los problemas específicos. Se lo hace en forma de enunciado declarativo, claro y preciso, que no necesite explicación ni detalles para entenderse. Entonces, acá en planteamiento de problema ya ustedes tienen que plantear, tienen tienen que, tiene que estar el problema principal, o sea, en la primera clase, en la primera y segunda clase, la idea de la investigación, por un lado, tienen que escribirlo ya eso acá, y luego la formulación de los problemas, problema principal y problemas secundarios.
ya eso va a estar acá. Entonces, esto es lo primero que tienen que escribir. Es decir, todo lo que han hecho en la primera tarea ya tienen que juntarlo acá, dentro del reporte. Y luego tenemos el 1.3. Acá tienen que formular los objetivos general y específicos. Entonces, aquí ya tienen que escribir todo lo que han hecho sobre objetivos. Es decir, en el 1.2 y el 1.3 tienen que simplemente hacer un copy y un paste de la actividad número 2. Aquí están los objetivos, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo de cómo ya lo han hecho, los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tienen que escribir. Planteamiento de problema, así por separado y objetivos separados. Luego tenemos acá algo muy importante, siempre se tienen que limitar a frases esenciales y concretas, sin divagar mucho. Luego tenemos, por otro lado, justificación. Se exponen las razones que influyeron para que se haya optado por investigar el tema. Estas pueden ser de carácter académico, social, laboral, personal, profesional, etc. Algunos criterios que ayudarán a evaluar la utilidad de la investigación son conveniente. Esto me gustaría sí que lo hagan. O sea, no hemos hecho tareas sobre esto, pero me gustaría que lo hagan y eso les va a abrir mucho más el panorama de lo que están haciendo, porque van a ver lo que quieren investigar, para qué va a servir. Si quieren, por ejemplo, implementar microlearning, ¿para qué? ¿Para qué va a servir? Luego, ¿quiénes y de qué modo se van a beneficiar con los resultados? Luego, ¿ayudará a resolver algún problema real? Sí, sí, tal y tal. Ya han hablado bastante de los problemas, entonces aquí está el justificativo. Y esto quiero que lo llenen, respondiendo a estas preguntas. No hay que divagar otras cosas, simplemente responder a las preguntas directamente. Luego, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? Luego, ¿contribuirá a la definición de un concepto variable o relación entre variables, etcétera, ¿no? Esto justificativo y la hipótesis, que esta es la guía de la investigación. Aquí tienen que escribir todo lo que han escrito sobre la hipótesis. Es decir, la hipótesis sabemos que es la explicación o solución provisional para el problema de investigación cuyo grado de validez se pretende llegar a comprobar. Considere la siguiente guía, etc. La hipótesis siempre se debe formular en forma de un enunciado afirmativo que pronostica el valor de una variable o vincula variables. Es decir, las características de las unidades de análisis de personas, fenómenos que fluctúan y cuya variación se puede medir, ¿no? Primero tienen que definir, identificar las variables que van a utilizar para poder formular su hipótesis. Entonces, esto también tienen que llenar. Y el capítulo 2, marco metodológico, esto lo van a llenar con lo que han hecho en la primera parte. Eso le hacen un copy y paste acá. Exactamente tiene que estar escrito acá. ¿Ya? Acá van a poner un resumen de los aspectos teóricos que el investigador ha compilado de la bibliografía analizada, lo que han compilado hasta el momento, y sobre el tema y la problemática, los cuales han sido debidamente organizados. Se deben adoptar teorías, si es que ya han pillado teorías, pueden adoptarlas, conceptos y enfoques que permitan describir, comprender, explicar e interpretar el problema. Entonces pueden mencionar también otras investigaciones que se han hecho en el pasado relacionadas con el problema que ustedes van a solucionar ahora. Toda esta teoría le va a dar un marco al problema. ¿Ya? Y un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el